¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente a SIAT. Mi nombre es Emanuel Sánchez. En el tema de hoy estaremos hablando de la anatomía del oído. Sin más que decir, empecemos con la clase de hoy. Para definir un poco las generalidades, podemos decir que en este caso el oído es un órgano encargado de la audición y del equilibrio. Ya vamos a ver más adelante los distintos elementos que posee que se van a encargar de cada función en específica. Es sensorial, al igual que otros órganos de los sentidos, como por lo menos lo que es la visión, olfato y el gusto, ¿sí? Muy importante saber. Más adelante vamos a ver que hay una porción, un oído externo, un oído medio, un oído interno, pero eso lo estaremos mencionando más adelante. Con respecto al aparato auditivo que mencioné anteriormente, este órgano o estas estructuras van a tener unas células especializadas que se van a encargar de registrar, por así decirlo, todas las ondas sonoras que llegan y se reparten o se distribuyen en las distintas porciones del oído, en el cual van a permitir el escucharse. Eso lo vamos a explicar más adelante, pero es un poco un abrebocas a lo que corresponde al oído. Y forma parte de lo que sería el aparato vestibular, en este caso el equilibrio, debido a que posee órganos que se van a encargar de mantener el equilibrio. En este caso hablamos del sáculo, el utrículo, tenemos los conductos semicirculares que lo vamos a ver más adelante, que van a permitir que además de tener conexiones con otras estructuras como por ejemplo el cerebelo y parte de la corteza cerebral, para mantener la postura del individuo, específicamente de la cabeza. Entonces, con respecto a la división, ya sabemos, mencioné anteriormente, que va a estar dividido en tres partes: un oído externo, un oído medio y un oído interno. El oído externo es este que se observa acá, va a estar compuesto de dos estructuras: la oreja y el conducto auditivo externo. Muy importante, ya va a estar ubicado en lo que sería la pared lateral de la cabeza, específicamente lo que sería el pabellón auricular, que lo vamos a explicar más adelante. Luego tenemos esta región, que es el oído medio, que es una cavidad ubicada en lo que sería la porción petrosa del hueso temporal. Ya vimos que el hueso temporal va a estar compuesta de ciertas porciones, y uno de los elementos más importantes que protege este hueso temporal es el oído medio. En el oído medio se encuentra lo que sería la caja timpánica, que básicamente va a constar o posee ciertos elementos que permiten que las ondas provenientes del medio externo que pasaron por el oído externo lleguen al oído interno, además de liberar presión, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Luego tenemos el oído interno, que lo podemos definir como una cavidad localizada en el interior de la porción petrosa también, debido a que este hueso protege básicamente todas las estructuras, sobre todo el oído medio y del oído interno del oído. En este caso vamos a ver que va a estar compuesto en una cóclea, va a tener ciertas porciones como una porción membranosa, una porción ósea, que básicamente el oído interno va a cumplir funciones de procesar todas esas ondas o vibraciones que provienen tanto del oído externo, del oído medio, para posteriormente ser llevado hacia el sistema nervioso central y procesar esta información. Ahora empecemos a hablar primeramente de lo que sería el oído externo. Empecemos a hablar primero lo que sería la oreja, ¿sí? La oreja se va a ubicar en lo que sería la porción lateral de la cabeza y va a estar compuesto de un elemento cartilaginoso semirrígido que va a estar recubierto, por supuesto, de piel, ¿sí? Como se observa acá. Ella posee unos pliegues en el cual esos pliegues permiten, en este caso, que todas esas ondas que provienen del medio externo pasen hacia lo que sería el oído, en este caso el conducto auditivo externo, para posteriormente generar vibraciones en la membrana timpánica y llevar esa información hacia las otras regiones del oído. ¿Cómo va a estar compuesto esta oreja? Por así como nosotros lo llamamos. Entonces, empecemos a hablar primero de este elemento que se encuentra acá, que se llama hélix. Ella parte de lo que sería la parte anterior de la oreja, todo sube o asciende y se dirige hacia la parte posterior hasta llegar al lobulillo de la oreja aproximadamente, ¿sí? Hacia adelante encontramos lo que sería el antihélix. El antihélix asciende y se divide en dos ramas, una rama posterior y una rama
anterior, en el cual un poco hacia la parte anterosuperior de esas dos ramas se va a encontrar una pequeña fosa llamada fosa triangular, esta que se observa acá, ¿sí? Si descendemos hacia esta región, ¿sí?, vamos a observar un espacio, ¿sí?, que se llama concha de la oreja. Esa concha de la oreja comunica con lo que sería el conducto auditivo externo, en donde van a pasar todas esas vibraciones para posteriormente llegar a la membrana timpánica y generar las vibraciones necesarias. También tenemos que hacia la parte anterior se encuentra un repliegue, en este caso de elementos cartilaginosos, llamado trago, y un poco posterior a él se encuentra lo que sería el antitrago. Básicamente es lo mismo, un elemento cartilaginoso que en su porción media se encuentra una pequeña escotadura llamada escotadura intertrágica, ¿sí? Muy importante saber. Y bueno, lo que sería el lobulillo de la oreja es uno de los elementos que no posee cartílago. Básicamente va a estar compuesto de tejido adiposo, fibroso y recubierto por, en este caso, la piel, ¿sí? ¿Qué funciones cumple? Básicamente lo que mencionamos anteriormente. Toda la información, en este caso las ondas sonoras, actúan como una, vamos a llamarlo así, que permite que todas esas ondas sean captadas de la mejor manera, ¿sí? Y que la información, en este caso las ondas que van a llegar tanto al oído medio como al oído interno, sean las adecuadas y con mayor tonalidad, ¿sí? Aquí es muy importante hablar de lo que sería algunos elementos musculares que se encuentran fijando a en este caso a lo que sería la oreja o el pabellón auricular. Vamos a contar con básicamente tres músculos principales: el músculo auricular anterior, este que se observa acá, el superior y el posterior. Muy importante acá hablar de que son músculos atróficos porque no se mueven, ¿sí? Hay personas que tienen la capacidad de realizar movimientos de la oreja, en este caso el pabellón auricular, pero básicamente no realizan movimiento. Entonces, ¿cuáles son las inserciones? Aquí tenemos el posterior, el anterior y el superior. Todos estos elementos van a estar adheridos a lo que sería la aponeurosis del hueso temporal, ¿sí? El elemento fibroso que recubre los elementos musculares, el músculo temporal, en este caso el músculo temporal, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos que el músculo auricular superior se va a insertar en lo que sería la aponeurosis del hueso temporal, ¿sí?, a nivel de lo que sería la porción escamosa, y se dirige hacia lo que sería la parte inferior, fijando a lo que sería el pabellón auricular. El auricular, en este caso anterior, se va a insertar en lo que sería la arcada cigomática. La arcada cigomática es un elemento de el hueso temporal que se encuentra acá, ¿sí?, y se va a dirigir hacia lo que sería la parte anterior de ese pabellón auricular. Y por último tenemos el músculo auricular posterior, que el músculo auricular posterior también se va a insertar en lo que sería la aponeurosis del músculo temporal, pero un poco más en la parte inferior, y se va a dirigir hacia adelante y se va a insertar a nivel de lo que sería la convexidad posterior de la concha, es decir, en esta región, en la parte posterior. Si vemos esta imagen, se va a encontrar en esta región, ¿sí? Entonces tenemos el superior, el anterior y el posterior. Importante acá que son músculos atróficos y un poco de sus inserciones. Ahora, con respecto al conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo tenemos que mencionar que se extiende, en este caso desde la concha. Ya hablamos que cuál es la porción de la concha del pabellón auricular hacia afuera, ¿verdad? Y hacia adentro va a estar delimitado con lo que sería la membrana timpánica. Esta membrana timpánica va a delimitar con lo que sería el conducto auditivo interno y va a tener adherido o va a estar relacionado a lo que sería la cadena de huesecillos, que la vamos a hablar más adelante. Importante acá, la longitud es aproximadamente de 24 milímetros con un diámetro aproximadamente de 8 milímetros y ella está aplanada en sentido antero-posterior, muy importante. ¿Qué más se puede mencionar acá? Ella va a tener unas paredes que van a delimitar con ciertas estructuras que la vamos a hablar más adelante.
Entonces, ¿cuáles son las relaciones o los límites de este conducto auditivo externo? Primero que nada vamos a tener lo que sería la pared anterior. Este es el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo, si vemos acá, va a estar compuesto de una porción ósea, una porción cartilaginosa y va a recubrir cierta parte de tejido adiposo, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esto. La pared anterior va a estar en contacto con lo que sería la articulación temporomaxilar, específicamente con lo que sería el cóndilo maxilar anterior. Si vemos el cráneo, esto es anterior, esto es posterior, este es el conducto auditivo externo, ¿sí? Hacia anterior, esta es la articulación temporomaxilar, temporo porque está relacionado con el hueso temporal, y este es el maxilar o mandíbula, ¿sí? Entonces se llama articulación temporomaxilar. Y el cóndilo maxilar del maxilar inferior es este que se observa acá. Entonces ese es el límite hacia lo que sería la parte anterior. Hacia la parte posterior va a estar delimitado con lo que sería la apófisis mastoide, esta región que se encuentra acá, que forma parte también de lo que sería el hueso, en este caso temporal. Y las celdas mastoides vamos a ver más adelante que son cavidades que comunican con el oído interno, que cumplen funciones también de liberar presión en esa cavidad que se encuentra en el oído interno, ¿sí? Pero lo vamos a hablar más adelante. Importante, hacia adelante cóndilo maxilar inferior, hacia atrás lo que sería apófisis mastoide, específicamente a nivel de las celdillas mastoideas. Hacia lo que sería la parte superior va a estar en contacto con lo que sería el compartimiento medio del cráneo. Sabemos que si vemos una imagen acá, este sería el compartimiento medio, va a estar separado de una porción cartilaginosa y principalmente de tejido óseo, ¿sí? Ese tejido óseo va a estar formado básicamente por lo que sería la porción petrosa del temporal. Y si vemos acá, esta fosa media va a estar formada parte por lo que serían las alas del efenoide y parte de lo que sería el hueso temporal. Entonces ya sabemos cuál sería la relación que tiene en su parte superior, en este caso, con lo que sería la fosa craneal media. Hacia la parte inferior, esta que se observa acá, va a estar relacionada con lo que sería la celda parotida. Esa celda parotida, si vemos acá, va a estar delimitada por tejido óseo, tejido cartilaginoso, en el cual me separa este conducto auditivo externo con lo que sería la glándula parotidia, específicamente lo que sería la celda parotidia. Y por último, que es la pared interna, en este caso, o el fondo del conducto auditivo externo, va a encontrarse lo que sería la membrana timpánica. Esa membrana timpánica sabemos que va a actuar de resonante, o esas ondas que llegan al oído van a permitir generar vibraciones a nivel de lo que sería la cadena de huesecillos, y esa cadena de huesecillos va a estimular a ciertas estructuras que se encuentran en el oído interno para así llevar esa información hacia el sistema nervioso central y procesarla, ¿sí? Muy importante. Entonces ya sabemos cuáles son los límites externamente con la concha, membrana timpánica internamente, fosa craneal media hacia arriba, celda parotidia hacia abajo. Hacia atrás se encuentra lo que sería la apófisis mastoidea o celdillas mastoideas, y hacia adelante se va a encontrar lo que sería la articulación temporomaxilar. Ahora empecemos a hablar del oído medio. El oído medio ya sabemos que es la cavidad o el espacio que se encuentra entre lo que sería el oído externo y el oído interno. El oído medio actúa como una caja, ¿sí? Vamos a ver que va a estar compuesto de 6 paredes, en los cuales cada pared va a poseer un elemento muy importante que lo vamos a mencionar más adelante. ¿Cuál es la función principal de lo que sería el oído medio? La transmisión de ondas, en este caso las ondas que entran, si vemos una imagen, las ondas que atraviesan desde el oído externo pasan a lo que sería el oído medio, y esas ondas van a formar vibraciones por los distintos elementos que se encuentran en el oído medio y pasan hacia lo que sería el oído interno, para posteriormente mandar la información hacia lo que sería el sistema nervioso central y procesarlo. Entonces, como hablamos anteriormente, va a estar compuesto de 6 paredes. Tenemos una pared externa, ¿sí?,
que es esta que se observa acá. Aquí un esquema del oído medio, ¿sí? Si vemos acá, tenemos una pared superior, una anterior, una posterior, una inferior, una interna y otra externa que no se observa acá, que va a estar compuesto principalmente por lo que sería la membrana timpánica. La membrana timpánica, esta que se observa acá, o si buscamos una imagen, esta que se va a observar acá, va a formar lo que sería la pared externa de mi oído medio. Ella es una membrana fibrosa en el cual tiene forma de anillo, esta que se observa acá, que se va a insertar a nivel de lo que sería el hueso temporal. Él posee ciertas porciones como lo que sería una porción tensa, esta que se observa acá, y que es un poco más rígida, y una parte superior que tiene una porción flácida. En este caso el grosor de la membrana es mucho más delgada. Se encuentra esto que se observa acá, que son estrías del martillo, que es simplemente un relieve de la porción del manubrio del martillo, que vamos a ver más adelante, que corresponde a uno de los elementos óseos de la cadena de huesecillos, que permite lo que sería generar esas vibraciones necesarias para transmitirlo hacia el oído interno. Hacia la parte superior se encuentra lo que sería una apófisis lateral del martillo, que es prominente, y dos pliegues, un pliegue anterior del martillo y un pliegue posterior. Muy importante saber esto. Hacia abajo de este manubrio, en este caso este relieve, se encuentra lo que sería el ombligo, y más abajo se encuentra lo que sería una porción llamado cono de luz. Luego tenemos lo que sería la pared interna, ¿sí? La pared interna, si vemos acá, es todo esto que se observa acá, ¿sí? La pared interna va a estar principalmente formado por lo que sería el promontorio, esto que se observa acá. El promontorio, más que todo, es un relieve formado por lo que sería la cóclea, que la cóclea es esto que se observa acá, que forma parte del oído interno, ¿sí? Lo vamos a estudiar mucho más a detalle más adelante, en el cual posee ciertos elementos nerviosos, en este caso estas ramas que se observa acá, que son las ramas timpánicas del noveno par, ¿sí? Que es un nervio, o en este caso es netamente sensitivo. Luego tenemos dos elementos en la parte superior y posterior, ¿sí? Tenemos esto que se encuentra acá, que es la prominencia del canal semicircular lateral, que vamos a ver más adelante, que forma parte de una de las estructuras del oído interno, ¿sí? Que me permite generar equilibrio o dirigir, o mejor dicho, informar al sistema nervioso central cuál es la posición de la cabeza. Abajo de ella se encuentra lo que es la prominencia del canal del sexto par craneal, ¿sí? Que correspondería al nervio, o el paso del nervio facial, ¿sí? Que lo vamos a estudiar en este caso en otra clase. A su vez posee otros elementos. Tenemos lo que sería la ventana oval, que esa ventana oval va a estar en relación con lo que sería el estribo, que el estribo es un elemento óseo que forma parte de la cadena de huesecillos, y abajo de este y posterior al promontorio se va a encontrar lo que sería la ventana redonda, que es un punto en donde se libera presión del oído interno. Esa ventana redonda va a estar rodeada, o va a estar cubierta por lo que sería una membrana, en este caso, que se llama membrana timpánica secundaria, ¿sí? Muy importante saber. Luego tenemos lo que sería una cara posterior, esta que se observa acá, en el cual en la parte superior va a estar relacionada las celdillas mastoideas. Las celdillas mastoideas son sumamente importantes para la liberación de presión del oído, en este caso medio, ¿sí? Y abajo se encuentra un elemento sumamente importante, que es la eminencia piramidal. Esta eminencia piramidal es donde pasa lo que sería el músculo estapedio, que lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos una pared anterior que sí posee algunos elementos. Por ejemplo, tenemos el músculo tensor del tímpano, que va a estar formado por lo que sería el conducto para el paso de dicho músculo. Y también tenemos lo que sería la tuba auditiva, o la trompa de Eustaquio. Esta trompa de Eustaquio comunica con lo que sería la nasofaringe, que la vamos a ver más adelante, que cumple funciones de liberación de presión o comunicación entre lo que sería el oído medio y lo que sería la región nasofaringe. Muy importante. Luego tenemos una pared inferior, que va a estar compuesto de lo que sería una lámina ósea. Si vemos acá una imagen en esta región, y básicamente lo que nos permite separarlo de lo que sería el golfo
del yugular, ¿sí? Que es una curvatura que toma la vena yugular interna en esa región. Y por último tenemos la pared superior, que como vimos anteriormente, la pared superior va a estar compuesta de una lámina ósea acá, que lo separa de lo que sería la fosa craneal media, ¿sí? Y básicamente estos serían los elementos que se encuentran en cada pared de la caja timpánica, muy importante. Aquí observamos la cadena de huesecillos, oído medio, oído externo, oído interno. Ahora, ya hablamos de la cadena de huesecillos. Sin embargo, tenemos que saber qué son esas cadenas de huesecillos. Básicamente son un conjunto de elementos óseos, son los huesos más pequeños que posee el ser humano, ¿sí? En el cual están compuestos de 3 huesos. En este caso tenemos el martillo, el yunque y el estribo. Ellos lo que van a permitir es transmitir esas ondas que provienen del medio externo, pasan por lo que sería el conducto auditivo externo, llegan a la membrana timpánica y generan unas vibraciones que van a ser transmitidas hacia el oído interno, que se encuentra un conjunto de células especializadas que se van a encargar de transmitir dicha información hacia el sistema nervioso central. Entonces, con respecto a esta cadena de huesecillos, tenemos el martillo. El martillo es uno de los más voluminosos, es este que se observa acá, en el cual presenta una cabeza, que es esta que se va a articular con lo que sería el yunque, un cuello y por supuesto un mango. Ese mango va a estar adherido a lo que sería la cara interna de la membrana timpánica, ¿sí? Cuando se generan vibraciones o ondas que pasan desde el oído externo, generan vibraciones en el cual este hueso va a generar movimientos que se van a transmitir a la cadena de huesecillos. Luego tenemos el yunque, que está ubicado en la parte superior de la caja timpánica, detrás de lo que sería la cabeza del martillo, o se articula con lo que sería la cabeza del martillo, y va a estar compuesto de un cuerpo que es voluminoso y va a estar compuesto de 2 ramas, una anterior y una posterior. Y por último tenemos este hueso más pequeño que se encuentra acá, que es sumamente importante, que se llama estribo, ¿sí? El estribo va a presentar lo que sería un cuerpo, ¿sí? Va a tener 2 ramas y una platina. Esta platina es sumamente importante debido a que ella se va a articular a lo que sería el agujero oval, esta que observamos acá, que hablamos anteriormente, la ventana oval. Eso, cuando se generan vibraciones, va a generar movimientos a nivel de lo que serían los líquidos del oído interno y va a estimular lo que sería el conjunto de células que se encuentra en la cavidad, en este caso en el oído interno. Y básicamente esta es la cadena de huesecillos. Importante acá es que hay ciertos ligamentos que ayudan a la estabilidad de dichos huesos y evita a que sufran daño, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Aquí observamos lo que sería el martillo, el yunque y el estribo, que se dirige hacia lo que sería la ventana oval. Aquí tenemos los ligamentos, estos que se observan acá, que son ligamentos que fijan esa cadena de huesecillos y permiten darle estabilidad a lo que sería parte del oído medio. Ahora, ese conjunto de elementos o esta cadena de huesecillo va a albergar o van a tener 2 elementos musculares sumamente importantes, que es el músculo del martillo o tensor del tímpano y músculo del estribo o estapedio, ¿sí? Básicamente estos músculos lo que van a generar o van a regular parte de lo que sería la presión que se encuentra en el oído medio. A su vez, ellas van a evitar que sufran lesiones esos elementos que se encuentran en esa región y que las ondas que sean de muy altas, que pueden afectar a cualquier, en este caso al oído medio, por supuesto ellas se van a contraer, van a cumplir ciertas funciones que evitan que estas estructuras se vean afectadas. Entonces, con respecto al tensor del tímpano, el músculo de tensor del tímpano es este que se observa acá, que se encuentra en la cara anterior. Ella lo que va a hacer es a insertarse en parte de los elementos de la cadena de huesecillos, principalmente del martillo, ¿sí? Y ella lo que va a generar es una contracción. Ella tira el martillo y tensa a este elemento óseo, ¿sí? Al tensarlo, ella lo que va a hacer es presionar hacia adentro, y el yunque, como está en articulación con lo que sería el martillo, también se va a mover. Esto va a permitir que haya un aumento de lo que sería la presión intravestibular.
¿Cuál es la función principal del músculo del martillo? Que protege al oído medio de ruidos intensos. Cuando generamos o estamos en un sitio con mucho volumen, en este caso ese músculo se va a contraer y va a tirar a esa cadena de huesecillos para que no vibre tanto, ¿sí? Ella va a estar inervada por lo que sería el nervio del músculo del martillo, básicamente el mismo nombre del elemento muscular, que es rama del nervio mandibular. Por otro lado tenemos lo que sería el músculo estapedio, o también llamado de estribo. Ella lo que se va a hacer es distender este que se observa acá. Vemos una imagen, este que se observa acá. Ella lo que va a hacer, distiende lo que sería el tímpano y disminuye lo que sería la presión intravestibular al traccionar lo que sería el estribo hacia afuera, ¿sí? Básicamente estos músculos lo que van a cumplir funciones es de regulación. Evitan que todas esas estructuras que se encuentran dentro, sobre todo la cadena de huesecillos, se estimulen mucho, o en este caso generen tantas vibraciones que puedan causar daño, ¿sí? Ella se adosa a lo que sería la cadena de huesecillos a los sonidos débiles y va a estar inervado por lo que sería el ramo del nervio facial, ¿sí? Hay ciertas ramas, ciertos nervios que van a llegar a esa porción y va a controlar la contracción y relajación de dicho músculo. Por último tenemos la trompa de Eustaquio o faringo timpánica. Si vemos acá, ya hablamos anteriormente que ella lo que va a hacer es comunicar el oído medio con lo que sería la nasofaringe. La nasofaringe, sabemos que la faringe va a estar compuesta o dividida en tres regiones: una nasofaringe que comunica con la cavidad nasal, una orofaringe que comunica con la cavidad bucal y una hipofaringe que va a estar relacionada con lo que sería la laringe, ¿sí? Básicamente esta trompa lo que va a hacer es comunicar esa porción media con lo que sería la nasofaringe, y la función principal que va a cumplir este conducto es básicamente liberar la presión. Por ejemplo, un ejemplo clásico es cuando nos encontramos a grandes alturas y se nos tapan los oídos, ¿sí? Básicamente cuando realizamos proceso de bostezo, estimulas esa región para liberar la presión que se encuentra acumulada en el oído medio. Un dato importante que les puede facilitar o ayudar a comprender la función. Tiene una porción ósea y una porción fibrocartilaginosa. La porción ósea se encuentra en la porción proximal, en esta región, y luego continúa con lo que sería la porción fibrocartilaginosa. ¿Qué más podemos decir de esto? La trompa en este caso, la porción ósea, se va a ubicar por abajo de lo que sería el conducto del martillo. Ya hablamos del conducto del martillo, que va a albergar lo que sería el músculo que hablamos anteriormente, que es el músculo tensor del tímpano, ¿sí? Muy importante. Y básicamente esto es lo más importante, que comunica con el oído medio, con la nasofaringe, y permite la liberación de la presión. Aquí observamos nuevamente, acá se encuentra el conducto o la trompa de Eustaquio, ¿sí? Ahora, con respecto al oído interno, el oído interno ya sabemos que es la región del oído que se va a encargar de procesar todas esas ondas y vibraciones provenientes tanto del oído medio como del oído externo, ¿sí? De las estructuras que hablamos anteriormente, llegan hasta este punto en donde hay un conjunto de estructuras, células, nervios, que van por supuesto a mandar la información hacia lo que sería el sistema nervioso central y procesarla. Aquí lo importante es que posee unos laberintos, ¿sí? Lo vamos a clasificar en dos tipos de laberinto: un laberinto óseo y un laberinto membranoso. Cuando hablamos del laberinto óseo, que es la porción externa, es lo que protege, lo que cubre a las estructuras vitales que se van a encargar de procesar toda esta información, decimos que se va a encontrar en lo que sería la parte anterointerna del peñasco del temporal, ¿sí? La parte anterointerna del peñasco del temporal, es decir, se va a encontrar dentro de lo que sería la porción petrosa, la porción del peñasco, que es parte o forma parte de los elementos óseos del hueso temporal, en el cual ella comprende una cavidad cuadrangular llamado vestíbulo. Si lo vemos acá, esta es la región vestibular,
¿sí? En donde va a albergar en su porción interna ciertos elementos que se van a encargar de el equilibrio de la cabeza, o decir en este caso cómo se encuentra posicionada la cabeza, si estás realizando movimientos verticales u horizontales, que lo vamos a ver más adelante. Hacia adelante se desprende un elemento óseo en forma de caracol llamado cóclea, o también la conocen como caracol. Y por supuesto hacia la parte posterior se va a encontrar lo que serían tres conductos semicirculares, que lo vamos a hablar anteriormente. Uno anterior, uno lateral y uno posterior, que se van a encargar de los movimientos, sobre todo rápidos, de la cabeza, ¿sí? Básicamente esto es el caparazón de lo que sería el laberinto membranoso, que lo vamos a hablar más adelante, que contiene todos esos elementos básicos o importantes que se van a encargar de cumplir la información, que es procesar esas vibraciones, esos movimientos, para posteriormente mandarlo hacia el sistema nervioso central, en el cual se va a encargar de interpretarlo. Ahora, ya vimos cómo está compuesto aproximadamente el laberinto óseo. Entonces, si repasamos nuevamente, el laberinto óseo va a estar dividido en tres partes: una porción vestibular, unos conductos semicirculares y la cóclea, ¿sí? En la región vestibular, o el vestíbulo óseo, va a estar ubicado en lo que sería la parte central del laberinto óseo, que es toda esta región que se observa acá, en el cual en el interior se van a encontrar dos estructuras sumamente importantes, lo que son el utrículo y el sáculo. El utrículo y el sáculo son estructuras que me van a permitir en este caso determinar cuál es la posición de la cabeza, tanto en posición horizontal como en posición vertical. Por ejemplo, cuando realizamos unos saltos, ciertas estructuras se van a encargar de estimularse y determinar que se está realizando ese movimiento, pero eso lo vamos a ver más adelante. Hacia la parte posterior tenemos lo que serían los conductos semicirculares óseos, que, como lo hablamos anteriormente, van a albergar lo que serían los conductos semicirculares membranosos, tanto anterior como lateral y posterior, ¿sí? Ellas tienen una dilatación en las porciones terminales llamadas ampollas, en donde se encuentran internamente un conjunto de estructuras llamados crestas, que al realizar movimientos de los líquidos, que vamos a hablar más adelante, se estimulan e informan, mejor dicho, a lo que sería el sistema nervioso central de la posición en que se encuentra la cabeza. Por último, hacia la región anterior tenemos la cóclea, que es redondeada, o está compuesta en este caso por una lámina ósea, en el cual se le puede llamar como columela o modiolo. Columela porque parece una colmena. Si lo vemos acá, estas son estructuras nerviosas que van a ir hacia lo que sería el nervio vestíbulo-coclear, ¿sí? Hacia el tronco encefálico, para posteriormente mandarlo hacia el sistema, en este caso la corteza cerebral, para procesarlo. Todo esto correspondería a la porción ósea. Y si vemos en esta región, va a encontrarse una porción membranosa, en donde más adelante vamos a mencionar que se encuentran tres compartimientos, tres distribuciones, que es una rampa vestibular, un conducto trococlear, donde se encuentra lo que es el órgano de Cortis, que se va a encargar de el procesamiento de información, en este caso la estimulación de las células que se van a encargar de mandarles estímulos, y tenemos la rampa timpánica, ¿sí? Y en estos espacios básicamente lo que van a transcurrir son distintos tipos de líquidos, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos del conducto auditivo interno, el conducto auditivo interno va a estar situado dentro de lo que sería el laberinto óseo. Ya hablamos del caparazón de esas estructuras, que básicamente lo que nos permiten es proteger. Hacia afuera va a estar dividido, o en este caso va a estar protegido por esas estructuras que lo protegen, ¿sí? Que es tejido óseo. Y aquí es muy importante, debido a que esta estructura que se observa acá me lo va a dividir en dos pisos, un piso superior y un piso inferior. A nivel del piso superior se encuentra lo que sería el acueducto de Falopio, donde va a pasar lo que sería el nervio facial, que es este que se observa acá. Y hacia la parte inferior, que es este que se observa acá, van a emerger lo que son las ramas cocleares, ¿sí?
en el cual posteriormente esas ramas se van a unir, lo que es la rama vestibular con el nervio coclear, y van a formar lo que sería el nervio vestíbulo coclear, que ese nervio vestíbulo coclear se va a dirigir a lo que sería el tronco encefálico para posteriormente mandarlo hacia lo que sería el sistema, en este caso la corteza cerebral, a nivel de la porción temporal, para posteriormente ser procesada dicha información. Esto es lo más importante que podemos mencionar en esta región, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo está compuesto internamente los líquidos, que son sumamente importantes para que esta información se mande. Aquí lo podemos observar, ¿sí? Vamos a ver, aquí lo tenemos. Pero primero necesitamos hablar. Ya hablamos de la porción ósea, ya estamos empezando a hablar de lo que sería el laberinto membranoso, ¿sí? Pero tenemos que saber cómo está compuesto ese laberinto membranoso. Como hablamos anteriormente, va a estar en lo que sería la porción interna, es decir, va a estar dentro de lo que sería el laberinto óseo, en el cual se encuentra compuesta, aparte de células, estructuras, van a haber dos líquidos sumamente importantes, llamados endolinfa, que es esta que se observa de color azul, ¿sí? Todo esto que se encuentra de color azul corresponde a la endolinfa, endo porque se encuentra dentro de ese laberinto membranoso, y la perilinfa, que se va a encontrar en estos espacios rosados, que es peri porque está por fuera, en este caso del laberinto membranoso, pero que va a cumplir funciones sumamente importantes que la vamos a hablar más adelante. En este caso constituyen la actividad de células ciliadas, tanto en la porción coclear como en la porción vestibular. Vamos a ver que en la porción vestibular se van a encontrar un conjunto de células, ¿sí? En este caso se van a encontrar unas células que van a tener unos cristales llamados otolitos, y estos otolitos, dependiendo de los movimientos, me van a determinar o van a estimular estas células para generar un estímulo que me va a decir, oye, mira, la cabeza se encuentra en posición vertical, o se encontraba inclinada y ahora se encuentra de posición vertical. Básicamente esta es la función como tal del líquido y de las estructuras que se van a encontrar dentro de lo que sería el laberinto membranoso. Y lo que se encarga es de transmitir señales mecánicas y luego transformarla en eléctrica. ¿Por qué? Al estimular, por ejemplo, si generamos una vibración a nivel de la cadena de huesecillos, se va a generar un movimiento en esos líquidos. Y dentro de esas estructuras se van a encontrar células, y estas células se van a encargar de mandar ese estímulo de que algo está llegando ahí, pero el cerebro tiene la capacidad de interpretar, dependiendo de la frecuencia en que llegue, en ciertos aspectos que vamos a evaluar más adelante o en los años siguientes, que me van a determinar unos sonidos específicos si hablamos por ejemplo de la cóclea. Pero si hablamos por ejemplo de la región de los sáculos lutrículos, que son elementos básicamente de equilibrio, me van a determinar cómo se encuentra la posición de la cabeza, si es en posición vertical, si se encuentra en posición horizontal, así como en lo que serían los conductos semicirculares. Los conductos semicirculares me van a determinar los movimientos de rotación de la cabeza, ¿sí? Básicamente actúa como un nivel de los que usan los constructores, ¿sí? Eso es lo más importante con respecto al laberinto membranoso. También se me olvidó mencionarle que ya sabemos que el laberinto, en este caso la endolinfa, se va a encontrar dentro de esas estructuras, ¿sí? Pero esas estructuras, como observamos acá, esto es la endolinfa, lo blanco sería la perilinfa, y en esta región sería la porción ósea, ¿sí? O el laberinto óseo. Tenemos que saber que la endolinfa se va a distribuir o se va a formar, en este caso por ultrafiltrado y otros elementos, por esta estructura que se observa acá, que es el conducto endolinfático, que en su porción terminal se encuentra lo que sería un saco. Ese saco me permite como tal drenar esa endolinfa, que ya vamos a ver más adelante en los compuestos que posee, ¿sí? Pero básicamente son compuestos similares y que lo vamos a mencionar con mayor detalle más adelante, ¿sí? Luego tenemos un conducto, que es este que se observa acá. Tenemos una imagen acá, este que se observa acá, ¿sí?
que básicamente corresponde a el conducto que permite que en este caso la perilinfa se filtre, en el cual se llama conducto coclear. ¿Sí? Ese conducto coclear pasa o permite que esa perilinfa drene o circule y no se quede estancada en esa región, sino que pase por ese conducto y sea procesada y purificada, ¿sí? Porque básicamente es un ultrafiltrado del plasma, ¿sí? Lo que vamos a ver acá es que por lo menos la perilinfa, es decir, esa región que se encuentra en blanco, va a estar en mayor concentración o va a tener una elevada cantidad de sodio, mientras que la endolinfa va a tener una cantidad elevada de lo que sería, en este caso, potasio, ¿sí? Muy importante. Entonces, repasando nuevamente, laberinto membranoso con ciertas estructuras que se van a encargar de la posición y procesar la información, y lo más importante es que van a encontrarse dos líquidos, la endolinfa de color azul y la perilinfa que se encuentra de color blanco. Ya vamos a ver cómo transcurre esto y qué funciones cumple aparte, ¿sí? La endolinfa va a pasar por lo que sería el conducto endolinfático y va a drenar o va a llegar a lo que sería el saco endolinfático, mientras que la perilinfa se va a encontrar y va a pasar por este conducto llamado conducto coclear, en donde va a ser filtrada en este caso. Entonces, ya hablamos más o menos de las funciones de cada uno. Sin embargo, tenemos que saber cuáles son específicamente las partes del laberinto, en este caso el laberinto membranoso, ¿sí? En la porción vestibular, que la porción vestibular es toda esta región, ¿sí? Toda esta región, básicamente lo que se va a encargar es de función de equilibrio. Ella no va a tener funciones auditivas, sino de equilibrio. Ella me va a determinar en qué posición se va a encontrar la cabeza, si en posición vertical u horizontal, o si se están realizando movimientos. En este caso tenemos el utrículo. El utrículo está ubicado en lo que sería la porción central, que se observa acá, del laberinto óseo, ¿sí? Y ella se va a encargar de, o es responsable de lo que sería la aceleración vertical. Es decir, por lo menos cuando nosotros realizamos un salto, ¿sí? Hay ciertas estructuras o células dentro que se encuentran recubiertas por unos cristales llamados otolitos, y estos otolitos se van a mover y van a estimular esas células. Al generarse una despolarización de estas células, mandan la información hacia el conjunto de células que hablamos, en este caso los nervios, que van a encargarse de procesar, y esa información va a llegar hacia el cerebro, y el cerebro va a decir: oye, esta persona está saltando, y me va a determinar exactamente cómo se encuentra o en qué posición se encuentra la cabeza. Muy importante. Luego tenemos el sáculo, que es este que se observa acá, que va a estar unido por lo que sería el conducto sáculo-utrículo, uno pequeño que se encuentra acá. Ella también se encuentra a nivel de lo que sería la región vestibular, de la región ósea, ¿sí? Va a estar recubierta por el vestíbulo óseo, y en este caso va a estar encargado, no es responsable de la aceleración vertical, sino de la posición horizontal. Es decir, si nosotros realizamos movimientos laterales, ella es la que se va a ver estimulada y me va a generar las señales específicas para determinar en qué posición se encuentra la cabeza. Por otro lado, tenemos los conductos semicirculares membranosos, que anteriormente mencionamos que los conductos semicirculares óseos son aquellas estructuras que van a proteger a los conductos semicirculares membranosos, en el cual tenemos uno anterior, tenemos uno lateral y uno posterior. A nivel de lo que sería sus dilataciones o en sus porciones terminales se encuentran unas ampollas llamadas ampollas de los conductos semicirculares. Tenemos tanto una en la anterior, en las laterales y en la posterior, ¿sí? Aquí básicamente lo que tienen unas crestas que, dependiendo del movimiento, recordando que poseemos endolinfa, por lo menos cuando realizamos movimientos no rápidos, por ejemplo diciendo no, ese líquido se va a mover y va a estimular esas crestas, ¿sí? Al estimular esas crestas, que básicamente está compuesto de células especializadas, van a mandarle el estímulo
hacia lo que sería el tronco encefálico para determinar o mandarlo hacia posteriormente a lo que sería la corteza cerebral para determinar qué movimientos realmente está realizando la cabeza, ¿sí? Entonces es muy importante. Conducto semicircular anterior, lateral y posterior. ¿Qué se encuentra ahí? Unas ampollas en donde se encuentra un conjunto de células que se van a encargar de transmitir la información. Hacia adelante se encuentra en la región del vestíbulo el utrículo y el sáculo, que van a estar unidos por lo que sería el conducto sáculo utrículo, y básicamente lo que me va a determinar la posición tanto vertical como horizontal. Eso con respecto a lo que sería el aparato vestibular, ¿sí? Que son los órganos del equilibrio. Ahora, si hablamos del aparato auditivo, es distinto. El aparato auditivo se va a encontrar en lo que sería la cóclea, en esta región, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante cómo se distribuye. Ella va a estar compuesto de 3 rampas, ¿sí? Tienes una rampa timpánica, tienes una rampa vestibular y tienes un conducto coclear, ¿sí? Que es la porción media. A nivel de lo que sería la rampa vestibular y la rampa, en este caso timpánica, va a estar únicamente recubierta o va a contener lo que sería perilinfa. Recordando que es uno de los líquidos más importantes, aparte de la endolinfa, a nivel de lo que sería el oído interno. ¿Qué funciones van a cubrir? Ya vamos a ver más adelante. Cuando se genera, por ejemplo, unas vibraciones, llegan unas ondas sonoras, estimulan a la membrana timpánica, luego a la cadena de huesecillos. Lo que es el estribo, va a realizar movimientos que va a permitir que la perilinfa se mueva, ¿sí? Realice movimientos turbulentos, y a nivel de lo que sería esta membrana, que vamos a ver más adelante, que es la membrana basal, se estimule un conjunto de células que básicamente contienen el órgano más importante del oído interno, que es el órgano de Corti, ¿sí? Que van a mandar la información y por supuesto va a llegar al tronco encefálico, corteza cerebral, para determinar cuál es el sonido que se está transmitiendo, ¿sí? Pero importante saber que hay una rampa timpánica, una rampa vestibular que se van a encargar de contener lo que sería la perilinfa. Con respecto a la membrana timpánica, es esta que se observa acá, ¿sí? O la rampa timpánica, va a estar separada lo que sería el oído medio por lo que sería la membrana secundaria, ¿sí? Que es una membrana que se encuentra acá, y la membrana basal, ¿sí? Luego tenemos la rampa vestibular, que ya tiene cierta continuidad con lo que sería la rampa timpánica a nivel de lo que sería el helicotrema. El helicotrema es la punta, esta región que se encuentra acá, que se comunica con la rampa siguiente. Si vemos acá, tenemos la rampa vestibular y la rampa timpánica. En su extremo, recordando que la cóclea es como una concha de caracol que está enrollada. En su extremo, si nosotros la estiramos, va a permitir la conexión, o hay conexión entre ambas rampas, ¿sí? Porque recordamos de que ambas trabajan con perilinfa. En cambio, lo que es la endolinfa es un compartimiento netamente cerrado que no interacciona, o en este caso no tiene relación con la perilinfa, que lo vamos a ver más adelante. A nivel de lo que sería el conducto coclear, que es esta que se observa acá, va a estar delimitada por esta membrana llamada membrana de Reissner, que lo separa de la rampa vestibular, y la membrana basal. Esta membrana basal lo va a separar, por supuesto, de lo que sería la rampa timpánica. Aquí lo más importante es que se encuentra lo que sería el aparato de Corti. El aparato de Cortis, a su vez, va a estar compuesto de una membrana tectorial, esta que se observa acá, ¿sí? Y un conjunto de células. Tenemos las células ciliadas externas y las células ciliadas internas. Las células ciliadas internas, ellas básicamente lo que van a cumplir es función. Cuando se generan ciertos movimientos, estas células se estimulan y van a mandar la información hacia lo que sería el sistema nervioso central para procesar la información, ¿sí? Son las células principales que se encargan del procesamiento de información auditiva, mientras que las células auditivas externas básicamente lo que van a cumplir funciones de amplificación, ¿sí? Son mucho más numerosas, sin embargo ellas no cumplen como tal
no mandan información como de qué es lo que está sucediendo, sino que simplemente actúan como amplificadores del sonido. ¿Sí? Es muy importante, por eso es que se deben cuidar mucho lo que sería sus oídos, porque son contadas las células ciliadas que se van a encargar de transmitir toda esta información. ¿Sí? A su vez tenemos esto que se encuentra acá, ¿sí? Esta porción que se encuentra acá. Esa región, que es la región, lo que sería la región que se va a encargar de filtrar todo lo que sería la endolinfa, ¿sí? Ella, que es la estría vascular, esa estría vascular es donde se va a formar la endolinfa, es donde se va a filtrar la endolinfa, para que por supuesto esa sustancia que se encuentra internamente tenga los niveles de sodio, potasio y ciertos iones necesarios para que todas esas estructuras que se encuentren internamente estén en equilibrio y puedan cumplir una función adecuada. Nuevamente generan vibraciones que van a estimular la perilinfa, pero a su vez estimulan la endolinfa, ¿sí? Que se encuentra en la membrana basal con un conjunto de células que se van a estimular y van a mandar posteriormente esa información a través de los nervios vestíbulo-coclear. Aquí tenemos nuevamente, se genera la vibración a nivel de lo que sería el estribo, pasa por la ventana oval, se genera vibraciones en la rampa vestibular y en la rampa timpánica que corre perilinfa, pero a su vez en la membrana media se encuentra el conjunto de células especializadas. Esa membrana va a mover a esas células principales que se van a encargar de mandar el estímulo hacia lo que serían las estructuras nerviosas. Y bueno, ya cuando llega a nivel de lo que sería la rampa timpánica, en su porción más distal se encuentra lo que sería la ventana redonda. Esa ventana redonda tiene lo que sería la membrana timpánica secundaria, ¿sí? Que básicamente cumple funciones de dispersar esas vibraciones que se están generando. Aquí tenemos nuevamente la cóclea. El laberinto membranoso manda la información hacia lo que sería el tronco encefálico, ¿sí? Tenemos nervio coclear, vestibular, se une y forma el vestíbulo coclear, que van a estar acompañados del nervio facial, este que se observa acá. Llegan al tronco encefálico, a nivel del tronco encefálico manda la información hacia la corteza cerebral. Específicamente aquí tenemos el nervio vestíbulo coclear, este que se observa acá, y lateral se encuentra el nervio facial, que es el número 7 o el par 7. Eso posteriormente viaja hacia lo que sería la región temporal, en donde se procesa toda esa información, ¿sí? No solamente de memoria, sino de los procesos auditivos, y posteriormente permite que la persona pueda detectar, interpretar tanto los sonidos que se están generando, que provienen ya desde el medio externo, como también la posición en que se pueden encontrar las distintas estructuras, en este caso principalmente la cabeza, ya sea en una posición vertical, una posición horizontal, o si está realizando movimientos de rotación. Aquí les dejo la bibliografía. En este caso usé el Bouchet de órgano de los sentidos, ¿sí? Y bueno, chicos, esta fue la clase de hoy, espero que les haya gustado. Lo hice lo más preciso posible para que ustedes puedan comprender el tema. Cualquier duda, pregunta que tengan, nos pueden hacer a través de las redes sociales. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase.